nos van a hablar de una realidad que, bueno, podíamos presumir iba a ser así, se iba a ver y se iba a conocer de esta manera, pero lo cierto es que no deja de ser triste por eso, ¿no? Por esperada. Teresita Vargas y Guillermina Sales. Salce. Dije bien, Salce. Bueno, bienvenidas, gracias por estar aquí. Ellas son parte del grupo Faros, que en realidad realizaron un informe para la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que habla de lo que es el hambre, en realidad la situación actual en la provincia de Buenos Aires. Hace un ratito escuchábamos a María Eugenia Vidal hablando de la provincia que deja y sorprendía, ¿no? En números concretos contrastar con lo que nosotros venimos viendo en el Gran Buenos Aires, en el interior de la provincia, en los comedores. Bueno, de todo eso nos van a hablar ellas. ¿Qué fue lo que encontraron en este informe? Mira, en principio lo que pudimos ver son tres cuestiones como fundamentales. Primero es el deterioro de las familias, de la calidad de vida de las familias, ¿no? Y en todos los aspectos, porque empezamos preguntando por la cuestión nutricional, la cuestión de los alimentos, pero después fueron surgiendo otras cuestiones, como por ejemplo el tema del acceso a la salud, y no es que no hayan prestaciones en los municipios para la salud, sino las personas o las familias no pueden o no tienen el recurso para acercarse a la salita, para vacunar a sus hijos, claro. Además de que faltan vacunas, o no pueden mandar a los chicos a la escuela porque no tienen los elementos, ni siquiera pares de zapatillas. Eso es por un lado. El otro elemento que encontramos es, bueno, la fortaleza de los municipios. Por suerte hoy los municipios están también muy fortalecidos, por lo menos estos que fuimos nosotros a entrevistar, y ahí hay una decisión claramente política respecto de cómo atender esta situación de emergencia. Quiero decir, fortalecidos tal vez no desde lo económico, pero sí con la idea clara, y esto también es importante, ¿no? Desde lo político, de a dónde tiene que ir la política en un municipio, bueno, asistir a los comedores, ayudar al que tiene menos recursos. Lo que se ve es que los municipios toman las demandas que suceden en el territorio, que le llevan las familias, que ocurren en las organizaciones sociales, y se hacen cargo de esa demanda, reorganizando los recursos, reorganizando sus procesos de trabajo, generando más insumos para atender a esa demanda alimentaria, especialmente porque lo que sostienen tanto los referentes sociales como los referentes, nosotros entrevistamos a referentes, hicimos más de 30 entrevistas para este estudio en 6 municipios del conurbano de la provincia de Buenos Aires, entrevistando a referentes comunitarios y a los responsables de las áreas alimentarias o de las áreas sociales de los municipios. Sí. Y en ambos casos coinciden que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial se retiró paulatinamente de los recursos a medida que aumentaba la demanda, especialmente en abril del 2018. Ellos, la palabra que utilizan es esto explota en términos de demanda, se duplica, triplica o cuatriplica la cantidad de familias que van al área de desarrollo social o a los merenderos o comedores a pedir prestaciones alimentarias, y esto hace que tanto los municipios como las organizaciones tengan que transformar sus estrategias de atención. Organizaciones sociales que se dedicaban a las actividades culturales, a la promoción de derechos, han tenido que empezar a entregar alimentos o convertirse, además, brindar asistencia alimentaria cuando no estaban en el origen de su organización. Ahora, ustedes hablan, obviamente, con los intendentes, tienen información, los intendentes son los que le ponen el cuerpo día a día a la gente que tiene problemas, y este gobierno llegó, no quiero meterlas en política en cuanto a la discusión, con el ampuloso pobreza cero, que está relacionado con el hambre. Digo, a la luz de la gente que ustedes hablan, que mucha gente a lo mejor en aquel momento dijo vamos a la pobreza cero y apostó por este gobierno. ¿Cómo cierra esto del discurso de la gobernadora actual de la provincia y la realidad que no tiene nada que ver? Porque estamos viendo pantalla partida, la gobernadora hace un ratito diciendo cosas que hizo o como que está todo bien, y en realidad ustedes nos muestran la cara de la pobreza y que no está todo bien. Digo, ¿qué problema ese, no? No, y sobre todo ahí hay un tema que nosotros también vimos mucho, y en todos los municipios nos manifestaba tanto los funcionarios como las referentes de las organizaciones, es que esto es peor que el 2001. La situación la comparan con el 2001 y dicen que es mucho más profunda, manifiesta que es mucho más profunda. No solamente por la falta de recursos, sino por el tema de que también se fueron perdiendo las pequeñas changas en los claro. barrios, que hacía que se sostengan las familias. Entonces,
La diferencia que sí encontramos, y ellos señalan, es que hay un entramado más fuerte, digamos. Hay organizaciones sociales que están como mucho más preparadas, digo, ¿no? Hay una historia de estas organizaciones que se pudieron preparar para esto que decía Guillermina recién. Bueno, se venían preparando, venían promocionando la cultura, venían promocionando el deporte en el territorio, venían pensando en otras cosas, y de golpe y otra vez tienen que volver a atender la pobreza. Yo le y saco el hambre. un minuto de los resultados del informe, ¿no? Pero porque entiendo que por lo que sí, por lo que vienen contando hasta ahora, a ver, más allá de que haya un sector o el sector que nos gobernó, que no lo tuviera tan presente, ¿no? Esto lo digo yo y me hago cargo yo. ¿Les da la sensación que hay en general mayor conciencia en la sociedad respecto de que no se puede dejar de lado aquel que tiene hambre? Sí, hay, por supuesto, las organizaciones sociales y los funcionarios a los que nosotros entrevistamos claramente salieron a atender una demanda que ellos veían que ocurría en el territorio. Entonces, hay una conciencia en estos dos perfiles que nosotros entrevistamos para atender a esto que significa que la cuestión alimentaria es un derecho. Sí. Mientras estábamos haciendo el informe, nosotros las entrevistas las hicimos en octubre y en el mes de noviembre, el mes pasado, estábamos haciendo el procesamiento de la información para poder presentarle a la Defensoría, que es el área que nos convocó para hacer este estudio. Mientras estábamos haciendo el procesamiento de la información, el presidente electo, Alberto Fernández, hace al menos una de sus primeras presentaciones de política pública, como el plan contra el hambre, y lo que nosotros vimos es que primero eso lo pone en la agenda de la política pública, claramente, a esta temática, y las prestaciones que está pensando dentro del plan claramente tienen que ver con el diagnóstico que nosotros encontramos en el territorio. Es decir, que es la primera línea de política pública que el nuevo gobierno va a tener, claramente atiende una cuestión que está sucediendo en el territorio. Quizá lo que no hay es visibilidad de las problemáticas. Al menos en la provincia de Buenos Aires hay un montón de problemáticas. Hay un montón de estudios. Vos preguntabas hoy qué otros informes o qué otros indicadores daban cuenta de esto, ¿no? O de lo que decía la gobernadora. Tanto la encuesta permanente de hogares como estudios de UNICEF, como el observatorio de la UCA, como observatorios de las universidades del conurbano, dan cuenta de la desmejora de las condiciones de vida en la provincia de Buenos Aires, o al menos en el conurbano, que es nuestro objeto de estudio. Ahora, o sea, hay otras de instituciones que dan cuenta de cómo los indicadores se van decayendo y se van poniendo en una situación más negativa. Y lo que no se veía era política pública para atender, desde el Estado nacional y del Estado provincial para atender esta problemática que evidencian los territorios, que evidencian los funcionarios municipales. Me llamó la atención lo que decía Teresita durante el corte, en realidad, ¿no? Pero me parece que es importante compartirlo. Vos decías, bueno, una cosa es saber, ¿no? O contar. Hay enfermedades que se creía que ya no volvían y volvieron. Pero es distinto cuando la gente te lo cuenta. ¿Cómo te lo cuentan? Sí, ahí una de las cosas que más también nos dolía a nosotras cuando preparábamos el informe, cuando hacíamos las entrevistas, cuando estábamos con los referentes, precisamente esto de sentir la vergüenza de tener que ir a pedir comida. Porque incluso en algunos municipios estaban también como alarmados respecto de la gente que iba. Dice, hay gente que perdió el trabajo y que tuvo que ir a pedir comida. Digo, gente que nunca se acercó al municipio, al área de desarrollo social, para pedir un bolsón de alimento. Bueno, los Hoy adultos mayores en los comedores, ¿no? Bueno, porque tal vez para un chico que no llega a tener conciencia, lo grave que es que sus padres no tengan empleo, no puedan llevar comida a casa, pero para un adulto mayor que tal vez ha trabajado toda su vida, no tener quien lo ayude y tener que llegar a esa situación, debe ser muy vergonzante. Además, Daniela, el hambre es lo más urgente, pero siguiendo la escala, no hay proyecto de vida para ese chico y esa familia. No sé qué es peor, porque el hambre obviamente te mata, pero después lleno la panza, o más o menos. ¿Y qué tengo al otro día? ¿Qué tengo para mi futuro? Sí, claro. Es exactamente eso lo que plantean, ¿no? Los referentes, los funcionarios lo que plantean es, no tenemos dimensión de la profundidad de la crisis.
porque esto del alimento se puede subsanar o se puede ir subsanando con política pública, pero no tenemos dimensión de las consecuencias. ¿Por qué? Porque se deteriora la salud, no tienen acceso a educación, o si van a la escuela no están prestando atención. Entonces imagínate ese chico que no puede prestar atención porque tiene hambre o tiene ganas de comer, porque justo también una de las cosas que hablábamos esto, que en el momento que nosotros estábamos haciendo el informe, Pichetto había manifestado de que en la Argentina no hay hambre y que los muchachos salieron a jugar pensando de que había hambre. No había hambre. Claro, exacto. Me parece que hay una idea del hambre asociada a la desnutrición, ¿no? Claro. Me parece que ahí lo que nosotros tenemos que pensar es que hay una malnutrición y que no hay seguridad alimentaria. ¿Y qué significa esto? Que no hay un plato de comida todos los días en la familia de los argentinos. De muchos. De muchos argentinos. Que hay mamás que dejan de comer para que coman sus hijos. O que hay padres que solamente toman mate para que sus hijos coman. Esto es inseguridad alimentaria. Y una persona que solamente puede tomar mate no puede ir a trabajar o no puede pensar en trabajar. Pero aparte también hay un tema de que sienten mucho, yo resalto esto, ¿no? Sienten mucha indignidad cuando pierden el trabajo. Imagínate, si pierden el trabajo, se sienten indignos. Cuando tienen que ir a pedir comida, es algo que realmente, dicen los referentes comunitarios, están muy cohibidos y no quieren entrar. Entonces también lo que pudimos observar es la estrategia de solidaridad que las organizaciones van haciendo para que no tengan vergüenza y dicen, bueno, vení, pintame una pared, o barré el comedor, o píntame las algo uñas, algo a cambio. Mira, resalto eso como positivo, ¿no? Me parece que como sociedad, una parte mayor, una parte menor, cuando nosotros contamos noticias que van todo el tiempo en un sentido y que parece tener olvidado el lugar del otro, ¿no? Hacerlo a un costado, y más si ese otro no está en la situación que nosotros queremos. La verdad me parece hiper valioso. Chicas, muchas gracias por haber venido. Seguramente nos servirá el informe como referencia durante los próximos meses o años. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Hablamos ahora de información internacional. Xi Jinping y Vladimir Putin cada vez más cerca, Diego. Sí, y hay dos maneras de ver esta cuestión. Cada uno llegará a sus propias conclusiones. Algunos dicen que en realidad esto es algo así como los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Estamos hablando de Estados Unidos, lógicamente, que mira esta alianza por televisión. Porque, fíjense, en el mapa a la izquierda se ve este gasoducto que empezó a funcionar hoy. Tiene 6.000 kilómetros de distancia. Ambos presidentes lo inauguraron a través de esta videoconferencia que fue vista, fíjense allí de fondo, las dos banderas y todos los operarios listos para abrir la manivela y permitir el paso de gas desde Siberia al gigante asiático. Pero les decía, por un lado algunos dicen están buscando alianzas distintas a las tradicionales, es decir, con países como Estados Unidos o la Unión Europea, mientras que otros dicen, bueno, básicamente, ¿qué tan mal está que dos países, dos gigantes, se lleven bien y punto? Fíjense la rivalidad, ¿no? Volvemos a hablar de Estados Unidos, que no está presente en esta reunión. Por un lado, este gasoducto se empezó a construir en el año 2014, hace 5 años. Entre paréntesis, muy rápidamente hicieron esto. Cada país puso una cifra gigante de $60.000 millones cada uno. 120.000 millones de dólares costó la construcción. Pero les decía, empezaron en 2014. ¿Qué pasó en 2014? Bueno, Vladimir Putin se enfrentó a Estados Unidos y a Occidente en general a partir de la anexión de Crimea. ¿Se acuerdan de esta península que pertenece o pertenecía a Ucrania? En su momento había sido cedida por la Unión Soviética y Vladimir Putin básicamente la invadió y la hizo, de hecho, parte de la Federación Rusa. Eso provocó un conflicto diplomático, hubo sanciones de por medio, muchas siguen hasta hoy, de parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Justo ese año, Vladimir Putin dejó de hacer equilibrio entre Occidente y China y directamente se alió con el país asiático para hacer esta construcción. Y China, ya desde ese entonces, se quería presentar como otra opción distinta a la de Estados Unidos como líder del mundo. Y es por eso que también buscó a otro gigante como de la Federación Rusa para iniciar este gasoducto. Y fíjense que ahora, en el momento de la inauguración, 5 años más tarde, China se encuentra directamente enfrentada con los Estados Unidos a partir de la guerra comercial, de los aranceles que les hablaba en la salida anterior. Por lo tanto, todo salió redondito para estos dos presidentes, que en la imagen de archivo se los ve juntos. Hoy
se vieron, pero a través de una videoconferencia, insisto, presentando una mega obra. La cantidad de metros cúbicos de gas es impresionante, 38.000 metros cúbicos de gas, 38.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año es lo que va a transitar por ese gasoducto que quedó inaugurado. Son muchas noticias en una. Primero, otra vez, China y Rusia creando una alianza estratégica cada vez más fuerte. Y Estados Unidos, que en este caso la vio por televisión. Gracias, Diego. ¿Cómo no? Vamos a hacer una pausa, pero al regreso de la pausa, ¿de qué hablamos, Darío? Otra vez la justicia y la FIP. Atención, los 1.200 contribuyentes que se beneficiaron con el famoso plan de facilidades artículo 32. ¿Deberán dar explicaciones? ¿Hubo algún acuerdo para lo que